Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que son algunas cosas o nombres de cosas con el alfabeto o el abecedario quichua. Algunos nombres. Así que amigos, vamos allá. Como ya sabemos amigos, el alfabeto quichua está compuesto por 18, en total son 18. Tenemos tres vocales, así que el día de hoy vamos a ver los nombres con cada una de las letras. Primero tenemos A, ¿no? Podemos ver aquí que es un carro. Un carro en quichua se dice antawa, ¿no? Antawa. Luego tenemos la cha, tenemos aquí un pollito que en quichua se dice chuchi, guagua chuchi, pollito pequeño. Luego tenemos la ja. Recuerden que la H en quichua se pronuncia como J. Si no han visto este video, pueden ir a ver el primer video del alfabeto quichua. Ahí es que explico estas cositas. Tenemos con ja, que es jampatu. Jampatu significa rana, sapo. Luego tenemos la I, tenemos al taita inti. Luego tenemos la K, que tenemos un gusano, que en gusano en quichua se dice kuru. Con la L tenemos lulun. Lulun significa los huevos. Luego tenemos con la L, lo que aquí colocado es un verbo que comience con la L. Bueno, el verbo que he colocado es yuchuna. Yuchuna significa pelar, ¿no? Pelar la banana. O también puede ser pelar las papas. Yuchuna significa pelar, es un verbo. Luego tenemos con la M, maki, la mano. Luego tenemos con la N o con la na es nina. Nina significa fuego, candela. Sin embargo, también es nombre de una persona. Es un nombre femenino que se llama Nina, Nina Pacari, por ejemplo. Con la ña tenemos ñawi, que son la vista, ñawi, ojos. Luego tenemos con la pa pilpintu, ¿no? Pilpinto significa mariposa. Con la ra tenemos rasu, que significa hielo, nevada, rasu, nieve, ra también significa rasu. Con la sa tenemos sisa. Sisa también es un nombre de una persona, pero también significa una flor. S y la H, que es sha, tenemos la shigra. La shigra, amigos, es del bolso, ¿no? La mochila o el bolsito que las mujeres a veces se colocan de forma diagonal. Esa es la shigra. Con la ta tenemos tanda, ¿no? Es el pan que usamos para tomar el desayuno. Con la u tenemos ukucha, que es un ratón, una rata o un pericote, como le conozcan, ¿no? Es ukucha, un ratón. Con la W tenemos huagra, una vaca, un toro, independientemente, el ganado se dice huagra. Y con la ya tenemos yawar. Yawar significa la sangre, de lo que sea. La sangre se dice yawar en quichua. Y bueno amigos, esto ha sido todo el video. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo de la lengua quichua, puedes seguirme en esta página Quichua Rima y también puedes visitar lo que es en YouTube con el mismo nombre. Así que nos vemos en un próximo video.